Antes de poder comenzar, hermanos, permítanme compartir algo personal con ustedes. No sé si todos sabían, pero el año pasado un grupo de hermanos estuvimos llevando un curso en el Centro Teológico Bautista de CTV sobre el curso de creacionismo, ¿no? Comunico a la iglesia que finalmente, después de dos meses, hermanos, logramos concluir, algunos casi con una banderita de Meabindo, de banderita blanca. Un curso muy exigente, hermanos. Ahí estaba nuestra hermana Elsie también. Que el Señor sane su corazón para que pueda volver a matricularse nuevamente a un curso del CTV, hermanos. Es muy alto la calidad académica, es muy exigente, hermanos. Y ha sido una experiencia muy bonita, muy hermosa. Hemos sido desafiados si de repente no teníamos la costumbre de leer bastante, hermanos, hemos tenido que aprender. Yo llegué casi al extremo, al punto de vomitar, hermanos, de tanta lectura. Arrepentido, ¿qué hice? Echando la culpa a Cladita porque ella sería matriculada. Pero en ese periodo de tiempo, hermanos, del curso, yo logré experimentar algo que quizás también muchos de ustedes han experimentado probablemente en la universidad, ¿no? Y es tener la dificultad de expresar con palabras propias verdades o conceptos que otros ya lo han argumentado con elocuencia, con más profundidad, con precisión, de una forma más clara. Estoy seguro que eso le ha pasado. Y uno muchas veces, cuando está en ese escenario, hermanos, lo que tiende a hacer, es muy tentado, es simplemente a copiar y pegar, ¿no? Porque no puedes hallar más palabras para hacer algo mejor. Cuando la tarea nos exigía eso, lo que quería era copiar frases ahí de los libros que nos daban, pero no podíamos porque incluso estábamos limitados, no podíamos citar o hacer más referencias más del 20%. Entonces, realmente era un poco complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia local, hermanos, teníamos hombres como nuestro pastor que te explican de una forma que es fácil de entender a veces cosas que nosotros no comprendemos, ¿no? Y gracias al internet también tenemos acceso a materiales, a recursos, a videos de teólogos muy buenos que han dedicado su vida a escudriñar, a estudiar la palabra del Señor y que muchos ya no están con nosotros incluso. También tenemos acceso a videos de prédicas de pastores contemporáneos muy sabios, muy prudentes, muy elocuentes y pues nos explican con claridad temas que para nosotros quizás es muy difícil hacerlos, ¿no? Y en esta mañana, hermanos, voy a estar citando algunas de esas frases, algunos de esos conceptos, porque expresan en cortas palabras conceptos y conclusiones que a mí, hermanos, realmente me costaría construirlas y considero que es valioso para nuestro entendimiento, es valioso para nuestra edificación. Pero también, hermanos, es importante entender algo con claridad, algo fundamental. Y es que hay una autoridad que está por encima de todo conocimiento, ¿verdad? Hay una autoridad, hermanos, que está por encima de cualquier interpretación humana. No importa quién sea la persona. Hay una autoridad que está sobre esa opinión, sobre ese argumento, sobre esa interpretación. Y ustedes lo saben. Me estoy refiriendo a la palabra del Señor, a la palabra inefable, a la palabra inerrante de Dios. Y eso es lo que 2 de Timoteo 3:16 nos dice, ¿no? Que la palabra, la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, hermanos, eso debe quedar muy claro para nosotros. Sí, hermanos, nada, absolutamente nada puede estar sobre o siquiera igualarlo al nivel de la palabra del Señor. Entonces, como les venía diciendo, hermanos, este curso que hemos llevado realmente ha sido una bendición para nosotros. Y algunos aprovechan de distintas maneras
todo lo que va adquiriendo en el curso. Pero uno de los puntos que a mí me ha generado el curso, más allá, hermanos, de abrazar un argumento, una posición, lo que me generó el curso fue un asombro, hermano. Estaba asombrado de todo lo que estaba viendo. Porque podíamos observar la complejidad que existe, hermanos, desde lo microscópicamente pequeño hasta la inmensidad del universo. Eso fue lo que más me llamó. Ver, hermanos, que hay cosas que nuestros ojos no pueden ver, que son muy pequeñas, que nuestros ojos naturales no llegan, no alcanzan a ver, los que necesitamos de herramientas como el microscopio o el telescopio en el caso de ver y observar cosas que están fuera de nuestro planeta. Eso me sorprendió, hermanos, porque son fábricas automatizadas. Lo que hay, hermanos, en lo más pequeño, eso me dejó a mí muy asombrado. Aunque ahora vivimos en una época de inteligencia artificial, en una era donde todo se está automatizando. Hermanos, yo que estoy día a día con el tema de la computadora, de la tecnología y todo eso, hermanos, me di cuenta que estamos muy lejos siquiera de acercarnos a toda la ingeniería y toda la inteligencia que hay en esas cosas pequeñas. Y de alguna manera nuestro Dios ha puesto en nosotros precisamente una curiosidad como parte de su diseño, un deseo de entender el mundo que nos rodea, lo cual finalmente siempre nos lleva ¿a qué? A admirar la sabiduría de nuestro Dios, admirar la obra de su mano. Y eso lo podemos notar, hermanos, en los niños, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los niños cuando ya empiezan a hablar, empiezan a tener una comunicación más fluida con nosotros? Preguntar, ¿no? Nuestros niños siempre preguntan. Por ejemplo, Keren, mi hija mayor, la primera, desde que ella empezó a hablar, más o menos desde los 3, 4 años, ella me preguntaba, papá, ¿esto por qué? Papá, ¿por qué aquello? Y papá, ¿por qué del por qué? Y hasta cierto punto yo tenía respuestas, pero hubo en tanta insistencia, hasta ni yo sé, y lo único que tenía que decir, hija, porque sí, nada más, ni yo sé. Seguramente Cristi también va a hacer lo mismo, ¿no? Segunda hijita. Y quizá también la tercera y la cuarta, va a ser lo mismo. Y usted también, hermano, es testigo de eso. Los niños constantemente preguntan, ¿por qué a todo? Y eso es normal porque eso lo ha puesto el Señor en nosotros. Esa necesidad de estar buscando respuestas, de buscar el porqué de todo. Y esa curiosidad, hermanos, es lo que ha llevado a la humanidad a hacer grandes descubrimientos. Y a lo largo de la historia, muchas de las maravillas que se han descubierto, muchas de las maravillas que la ciencia ha descubierto, no ha hecho, hermanos, otra cosa más que confirmar lo que la Escritura dice. Lo que dice Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros leemos este verso, hermanos, de manera superficial, es decir, bueno, es un salmo ya. No tiene el peso, hermanos, cuando tú lo lees con un contexto distinto. Cuando, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos sentamos así a observar, porque ustedes saben, en internet hay ya videos sobre las galaxias, sobre los cuásares, sobre las estrellas, sobre los planetas, el sol, el movimiento que hace, cómo se sostiene. Y tú lees este salmo es otro. El contexto muchas veces cambia todo, hermanos. Y es así, el contexto cambia absolutamente todo. Y cuando ponemos al Señor, su palabra alineado con lo que nuestros ojos ven, lo que podamos leer, hermanos, es poderoso. Es maravilloso. Exaltamos y terminamos glorificando a Dios por su obra maravillosa. Entonces, mientras, hermanos, los hombres, mientras la ciencia cada vez buscan más respuestas, a su vez se encuentran también, hermanos, más evidencias de que hay un creador. Que hay un creador que ha diseñado absolutamente todo con un propósito y con una complejidad asombrosa, hermanos, que aún
hoy en día no somos capaces de entender ni de explicarlo por completo. Hay cosas, hermanos, que se han descubierto y que los científicos, esos hombres tan brillantes, no logran explicar y entender. Se ha descubierto, pero no logran explicarlo, no entienden. Con cada descubrimiento, hermanos, lejos de desmentir la existencia de Dios, lejos de desacreditar la existencia de Dios, lo que hace es confirmar su existencia, que hay un creador detrás de todo lo que vemos, lo que nuestro pastor nos decía, por su palabra fue creado todo. Nosotros sabemos que por su palabra Dios ha creado absolutamente todo, lo que se ve y lo que no se ve. Y eso es lo que refleja la creación, que todo ha sido creado por Dios, lo que vemos y lo que no vemos. Y no solamente Dios lo ha creado, sino también hay un Dios que sostiene lo creado con sabiduría infinita, con un poder incomparable. Eso es lo que nosotros entendimos y lo que muchos científicos también. Científicos incrédulos que al descubrir esto no han hecho otra cosa más que rendirse y decir, existe verdaderamente alguien detrás de todo esto. Estas maravillas, esta complejidad no puede ser producto de la evolución, no puede ser producto del azar. Existe una mente brillante, una mente supremamente inteligente que ha diseñado y ha desarrollado esto con un propósito. Y terminan inclinándose a Dios. La propia creación, hermanos, muestra la gloria de Dios. Pero también, la otra cara de la moneda, ¿no? Es triste, hermanos, ver cómo mentes tan brillantes, a pesar de observar estas evidencias, siguen negando la existencia de nuestro Creador. Eso es triste, hermanos. Ellos prefieren aferrarse a explicaciones que desde el principio excluyen a Dios. Desde que inician lo que van a investigar, lo que estudian, ellos excluyen completamente a Dios. Eso es lo que ocurre, que muchos al estudiar la creación, hermanos, asumen, argumentan que todo puede explicarse solo con procesos naturales. Ellos no consideran a Dios en absoluto. Es más, lo dicen de esa forma, que no creen en Dios, que esto se puede explicar con procesos naturales, pero lo que en su corazón hay es que no quieren a Dios, no quieren rendir cuentas a un Dios santo que demanda santidad de nosotros. Ellos, hermanos, ven el orden y la complejidad del universo, pero cierran sus ojos, tapan sus oídos, cuando la propia creación, hermanos, exclama que hay un creador, pero ellos tapan sus oídos. No quieren entender que es nuestro Dios quien está detrás de todo eso. Y todo lo contrario, no solamente se satisfacen en negar que Dios es el creador, sino que también promueven el ateísmo, el no creer, el materialismo, el humanismo. No se quedan contentos solamente con su incredulidad. Usan su inteligencia, su coeficiente intelectual muy alto para redactar incluso libros e enciclopedias completas para decirte, no hay Dios. Todo empieza en esta vida y todo acaba aquí. Disfruta, gózalo. La iglesia es para manipular a la gente, para manipular a la masa, a los borregos, a los carneros, a las ovejas. No hay Dios. Hermanos, hombres con tanta ciencia de las mejores universidades, como dice Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que hace un hombre necio, un corazón necio. ¿Qué es lo que dice, hermanos? No hay Dios. Esa es la necedad del hombre. Pero, mis amados hermanos, al igual que estas mentes brillantes, a pesar de observarlo, a pesar de tener evidencias, hermanos, que ni se imagina usted, salvo los que están en una carrera de repente alineada, ¿no? con la ciencia y todo eso, pero la mayoría no lo tenemos. A pesar de tener esas maravillosas evidencias, se niegan completamente a Dios. Nosotros
Nosotros, hermanos, lo de aquí, los de aquí, nosotros, Tingo María, también tenemos evidencias claras de la gloria de nuestro Dios a nuestro alrededor, especialmente nosotros que estamos en zona tropical, hay mucha vegetación, muchos animales. Pero muchas veces también, hermanos, nosotros pasamos por alto lo maravilloso de su creación, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Acaso estamos lejos de lo que les acabo de decir de estos hombres brillantes que niegan la existencia de Dios? Nosotros tenemos evidencias claras de la creación de nuestro Dios, pero muchas veces no nos importa, lo pasamos por alto, salvo Cristian, ¿no? Que él contempla siempre, hermanos, las aves y trata de capturar ese momento, ese instante en su cámara fotográfica, se compra lentes ahí para poder capturarlos. Pero la mayoría no, hermanos, casi ni cuenta nos damos, ¿no? Así que yo le pido, hermanos, que nos detengamos un momento para recordar algo simple, algo común, pero seguramente también increíblemente asombroso. Probablemente usted lo ha visto en un ambiente abierto, en la naturaleza, algunos en un documental, en un programa de la televisión o en un canal de YouTube. De repente me estoy refiriendo a un animalito muy delicado, especial, elegante, y es el colibrí, también llamado picaflor. ¿Cuántos lo conocen acá? O que no conocen, avisa, lo disciplinamos. ¿Quién, hermano, no ha visto este pequeño, este hermoso animalito? Verlos alimentarse del néctar de las flores, suspendidos, hermanos, ahí en el aire, baten sus alas tan rápido que casi no percibimos sus alitas, ¿no? A pesar de que muchas veces, ustedes saben, el viento sopla y cuando es un animalito pequeñito, pues los desestabiliza, ¿no? Pero este animalito, hermanos, es tan hermoso porque usted va a notar que a pesar del viento, su cabecita se queda exacto, como si estaría colgado de algún lugar y solamente su cuerpito trata de mantener el equilibrio. Y eso es realmente un espectáculo, hermanos, que nos deja a muchos sin palabras. Y precisamente cuando estaba desarrollando el estudio que ahora estoy compartiendo con ustedes, lógicamente tenía que investigar, ¿no? Porque voy a usar el colibrí. Un ejemplo. Hubo algo, hermanos, que me llamó mucho la atención, me dejó asombrado. Y es ver este pequeño detalle. Y es que el colibrí, hermanos, en promedio bate sus alitas 80 veces por segundo. Es 80 veces, 80 veces, 80 veces, 80 veces. Eso a mí me dejó muy impresionado. Probablemente sufran desgaste, dije algo así, me imaginé, ¿no? Es normal, yo creo, en una mosquita, de repente en una abejita, ¿no? Animales pequeñitos. Pero un animal considerablemente ya grande frente a esos pequeños animales, me causó a mí mucho, muy impresionante. Hermanos, ¿quiénes de nosotros alguna vez no hemos deseado volar como las aves? Incluso hay canciones, hay poemas, ¿no? Volar como las aves. ¿Quiénes de nosotros, a quiénes de nosotros no nos gustaría, hermanos, tener esa habilidad del colibrí? Volar arriba, abajo, adelante, atrás, con una precisión que deja asombrado a cualquiera, hermanos. Ustedes saben que en la actualidad hay un dispositivo electrónico, un aparato electrónico llamado dron, ¿no? Un dron que ahora lo utilizan para hacer tomas arriba. No el dron de nuestro pastor, ¿eh? Nuestro pastor pone 2 maderas y está arriba. Ese no, hermanos. Hay otros que vuelan y lo puedes controlar remotamente. Pero, hermano, mire, déjeme decirle, hermano, que ni el mejor dron del mundo, no lo estoy diciendo simplemente por decir. He investigado, de verdad, hermano, después usted cuando sale lo va a comprobar. Es que ni el mejor dron del mundo, hermanos, ni el más avanzado, ni el más caro puede superar a un simple colibrí. Y eso es increíble, hermanos, porque este pequeño animalito puede volar en cualquier dirección con una eficiencia energética que la tecnología humana aún no ha podido replicar. No ha podido replicar. Y eso es maravilloso. Pero aún así, hermanos, incluso el colibrí no puede volar al principio, ¿no? Ellos cuando nacen en su nidito, se quedan esperando ¿a qué? A que su mamá, su madre les traiga la comidita, ¿no? Para que puedan alimentarse.
Y así poco a poco van creciendo, se van desarrollando hasta que estén listos para extender sus alitas y poder volar. Hermanos, aunque admiramos la habilidad del colibrí y quisiéramos tener esa habilidad, nosotros no fuimos diseñados para volar como ellos. No fuimos creados con ese propósito. Porque, hermanos, Dios en su infinita sabiduría, Él crea a cada ser con un propósito específico. Y lógicamente al colibrí le dio todo lo necesario para que pueda cumplir el suyo, su propósito. Lo que ya les dije, ¿no? Unas alas que se mueven a gran velocidad, un corazón que late con fuerza y con una rapidez impresionante, un pico diseñado perfectamente, adaptado perfectamente para poder extraer el néctar de las flores. Y preparé otro ejemplo también para aquellos que de repente no han visto un colibrí. Y otro ejemplo, hermanos, de la sabiduría de Dios en su creación es un pequeño ser que todos hemos visto muchas veces, especialmente cuando venimos a la iglesia, los que vienen con carro, los que vienen en moto, pasamos por encima de ellos sin darnos cuenta, nos arrollamos, derramamos sangre antes de llegar a la iglesia. Y los que caminan no se salvan de eso también, muchas veces los arrollamos con facilidad, no nos damos cuenta, ¿no? No es que haya maldad en nuestro corazón. ¿A qué animalito me estoy refiriendo, hermanos? ¿Qué animalito? Las hormigas, Señor. Aunque son pequeños y aparentemente son insignificantes, hermanos, nuestro hermoso y maravilloso Dios también las ha creado con un diseño perfecto para su trabajo. Es uno de los animales que a mí más me llamó la atención cuando llegué por primera vez a Tingo María. Normalmente siempre lo había visto en Candamo, Melo, Meñuco y Misaja, ¿no? Yo decía, cómo quisiera conocer a estos animalitos. Y cuando llegué, hermano, me dejó impresionado. No saben las fotos, videos que tomaba para mandarlo a mi familia. Miren dónde estoy. Esto no es un programa, esto estoy viendo. En verdad, eso me dejó muy, muy impresionados, hermanos, porque es sabido por nosotros que ellos pueden comunicarse entre sí de una manera sorprendente, ¿no, hermanos? Ellos pueden trabajar juntos con una coordinación admirable. Y sabe que, hermanos, lo más increíble es que estos animalitos no necesitan que alguien les enseñe qué es lo que deben hacer. Ellos, desde que nacen, ya saben qué es lo que deben hacer, que deben cortar las hojas, que deben cargar los alimentos, y si se pierden, deben encontrar el camino de regreso a su hogar. En la introducción, hermanos, les comenté sobre lo que hay fuera del planeta, ¿no? Cosas asombrosas, monstruosamente gigantes. Lo microscópico, y hemos visto el colibrí, las hormiguitas. Y qué hermoso, ¿no? ¿No es asombroso, hermanos, la creación de nuestro Dios? Sí, hermanos. Es hermoso, es maravilloso. Pero, hermanos, en toda esa creación hay algo aún más especial. Algo que es corona de la creación, algo que está en la cúspide de su obra. ¿Quién es, hermanos? ¿O quiénes son? ¿O qué es? Somos nosotros, los humanos, nosotros. Somos lo mejor de su creación, hermanos. No nos sentimos honrados, privilegiados, hermanos. No somos producto de la evolución ni del mono. Nosotros fuimos creados, hermanos, a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de la creación, nosotros, hermanos, hemos sido dotados con el privilegio único de poder adorarlo. Ese es nuestro propósito, un propósito más sublime, y es adorar, vivir, existir para glorificar a nuestro Dios, para adorarlo. Pero, hermanos, hay un problema. Aquí viene algo triste, trágico, y es que algo se rompió en nosotros. Algo dañó nuestra naturaleza. Yo sé que usted sabe, hermanos. Hermanos, miren, el colibrí no necesita que le enseñen a volar, solamente son alimentados por sus mentes. Una vez que están grandes, se extienden sus alas y vuelan con esa habilidad.
Requiere un poquito de práctica, sí, pero no venga su mamá, levanta la ala más arriba, estabiliza la cabeza, no hay eso. Las hormiguitas también, hermanos, ellos no requieren que alguien les diga cómo deben trabajar en equipo, cómo deben coordinarse. Ellos lo hacen de manera natural, de manera instintiva, conforme al propósito o al diseño que Dios hizo. Pero en nosotros es completamente diferente, hermano. No hacemos aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos creados para la adoración, pero no hacemos eso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no hacemos eso? Yo sé que usted lo sabe. Génesis 3:15. Porque el pecado entró al mundo y dañó nuestra capacidad de adorar a Dios. Oscureció esa tendencia natural que teníamos, torció nuestra inclinación de adorar a nuestro Creador. Hermanos, lo que el pecado no hizo fue eliminar esa capacidad. El pecado no eliminó nuestra capacidad de adorar, la distorsionó. Y esto nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es lo que ocurre, hermanos, en nuestro estado caído. Tenemos la facilidad de poder cambiar a Dios incorruptible, por cosas incorruptibles. En nuestro estado, en nuestra condición de pecado, dejamos de adorar al Creador para inclinarnos y adorar a la creación. Sería como el colibrí, hermanos. ¿Usted se imagina al colibrí que se olvide volar? Sería muy raro, hermanos. Eso va en contra a su diseño. Eso va en contra a su propósito principal, fundamental. Así también, hermanos, nosotros fuimos creados para adorar a Dios, pero el pecado nos apartó de ese propósito. Y es por eso, hermanos, que necesitamos seguir aprendiendo sobre la adoración. Ya este tema nuestro pastor nos está enseñando bastante tiempo. De hecho, hace unos meses, unos 3, 4 meses aproximadamente, nuestro pastor nos estuvo enseñando la historia de la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo. Cómo nuestro Señor Jesucristo redefinió por completo la adoración. Y también en las últimas prédicas, las últimas semanas, Dios nos ha estado hablando sobre este tema, sobre este asunto, sobre la adoración. Y es importante, hermanos, recordar, meditar, reflexionar sobre este tema de forma constante. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque triste y lamentablemente no es algo que fluya naturalmente en nosotros. La verdadera adoración, hermanos, debe ser aprendida, debe ser cultivada, pero principalmente, fundamentalmente, es una obra, comienza con un corazón restaurado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos de forma permanente, de forma constante, así como nuestro corazón tiende a olvidar, a negar a Dios, porque estamos más tiempo fuera que en la iglesia. No es suficiente estar solamente 2 horas en la iglesia, hermanos. Nuestra naturaleza tiende a olvidar quién es Dios, tiende a olvidar su palabra. Por eso es necesario que estemos en casa orando, meditando en el Señor, teniendo un tiempo especial para orar, porque muchas veces lo olvidamos y es necesario. Si de repente muchos de ustedes ya conocen sobre este tema, es necesario, hermanos, como dijo nuestro pastor, es necesario que vengamos, que estemos escuchando las prédicas, que estemos reunidos en la congregación. Y es necesario que este tema se toque de forma permanente, siempre. Nos recordemos cuál es nuestro propósito fundamental. Así que vamos a ver qué es la adoración, hermanos, un concepto genérico, sencillo, fácil de entender. La adoración, hermanos, significa inclinarse o postrarse ante un ser superior en una actitud de reverencia, en una actitud de respeto, en una actitud de sumisión. Esta imagen, hermanos, de postrarse era muy común en tiempos antiguos. Era una forma de mostrar respeto, una forma de mostrar lealtad
ante un rey o una figura de autoridad importante. Y un ejemplo de esto lo tenemos en 2 de Samuel, el capítulo 14, el verso 33, donde alguien se postra ante un rey como señal de reverencia. Sin embargo, mis amados hermanos, en la Biblia, estas palabras que les acabo de decir de la oración tienen un significado mucho más profundo, un significado muy especial cuando se trata o cuando se aplican en nuestra relación con Dios. Es completamente distinto. Y como les decía también al inicio, voy a estar mencionando algunas frases o algunos conceptos de hombres que han dedicado mucho tiempo y lógicamente nos van a bendecir tanto. El pastor Miguel Núñez, él define la adoración de esta manera. Él dice, la adoración es la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Es hermoso, ¿no? Es la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Lo que está diciendo, hermanos, es que la adoración verdadera implica responder a Dios con todo lo que somos, reconocer su grandeza, reconocer su majestad, dándole honor con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con nuestra vida, es decir, responder a Dios con todo lo que somos, una vida entera, una vida completa. No solo es lo que hacemos cuando estamos aquí en la iglesia, la adoración no solo es lo que hacemos desde las 7 o desde las 9 hasta las 11 de la mañana, o desde las 7 de la noche hasta las 9 de la mañana. No, hermanos. La adoración es una respuesta que abarca toda nuestra vida, todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras actitudes, lo que hablamos. Todo eso abarca la adoración. Una definición un poco más completa también la encontramos en un arzobispo llamado William Temple, y él define la adoración de esta manera. Dicen, adoración es despertar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios y abrir el corazón al amor de Dios y consagrar la voluntad al propósito de Dios. La adoración, según Temple, este arzobispo, ya no está, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ya no está con nosotros, ¿no? Pero él comienza, hermanos, a reconocer, la adoración que él define comienza al reconocer cuán santo, cuán perfecto es Dios. Es llenar nuestra mente con su verdad, es decir, adorar, hermanos, es alimentarse de Dios. Adorar no solamente es lo que damos, adorar incluso es lo que recibimos, hermanos. Cuando nosotros venimos a la iglesia y estamos concentrados en la palabra de Dios, estamos adorando. El problema es si no estamos concentrando a Dios, ¿a quién estamos adorando? Es la única forma, hermanos, de poder recibir el amor de Dios con gratitud cuando tenemos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Solo así podemos rendir nuestra voluntad, nuestra vida, conforme a los propósitos de nuestro Dios. Y así, mis amados hermanos, la adoración toca cada aspecto de nuestra vida. Es responder a Dios completamente con todo lo que somos. ¿A quién es Dios? Porque como hablábamos al principio, el hecho, hermanos, de estar en una condición caída no significa que hemos dejado de adorar a Dios. Y nuestro pastor siempre nos recuerda esta frase de Juan Calvino, ¿no? Que dice, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Hermanos, nuestro corazón es una fábrica permanente de ídolos. Esa fábrica no cierra, esa fábrica no tiene feriados, esa fábrica no tiene huelga, hermanos. Es una fábrica que está abierta las 24 horas del día. Mientras estamos despiertos, estamos dormidos, constantemente está fabricando ídolos. ¿Por qué, hermanos? Porque
La adoración está grabada en nuestra naturaleza, está impregnada en nuestro ser. Y eso es lo que dice la palabra en Isaías 43:7. El Señor dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó con ese propósito específico para su gloria, adorarle. Pero ya sabemos que por el pecado se ha distorsionado ese propósito. Ha desviado nuestra adoración hacia cosas corruptibles. Entonces, el problema no es que no adoremos, hermanos, sino que en nuestra ceguera espiritual dirigimos nuestra adoración hacia objetos indignos. Dirigimos nuestra adoración hacia objetos vacíos, absurdos y muchas veces tontos también. Cosas pasajeras, terrenales, sin valor. Todos adoramos algo, hermanos. Eso es inevitable. El corazón caído del hombre siempre busca llenar ese vacío que hay en nuestro ser con personas, con posesiones, con poder, con placeres, de distintas maneras. Siempre estamos buscando algo o alguien a quien rendirnos. Siempre, constantemente. Algunos adoran al dinero. Eso es nuestro Dios, el dinero. Muchas veces, por el dinero somos capaces, hermanos, de hacer lo que sea imposible. Es una frase, ¿no? La pobreza no me va a vencer. Y eres capaz de hacer lo que sea por el dinero. Hace un tiempo atrás yo estaba en una conversación casi familiar y estaba con una hermana. Nuestra hermana nos contaba pues que ella en su trabajo trabaja con personas que tienen mucha influencia en su trabajo. Personas con un poder de influencia alto. Una persona que aparentemente era decente, aparentemente era una persona moralmente correcto, pero un día, esta persona se acerca al hermano y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Te doy dinero, te doy estudio, te doy una carrera profesional para que sigas estudiando, es decir, te aseguro la vida solo a cambio de algo. Solo a cambio de algo sin era perder su dignidad como mujer, rebajarse una vejez asquerosa y sucia. Hermanos, felizmente por la gracia, la misericordia de Dios, esa propuesta, en lugar de generar dudas en el corazón de esa hermana y decir, a ver, ¿me conviene o no me conviene? Pero nadie se va a enterar. Al contrario, van a pensar que estoy creciendo profesionalmente, que soy inteligente y capaz de todo, o lo rechazo. Gracias a Dios, según nos cuenta la hermana, según me contó, pero no generó duda en su corazón. Lo que generó fue un rechazo instantáneo, una decepción. Y lógicamente sabemos que únicamente la misericordia de Dios actúa en ese corazón, lo que hace es rechazar esa propuesta. Aunque el término o la historia terminó, gracias a Dios, felizmente para la gloria y la honra de nuestro Señor, muchas veces, mis amados hermanos, ese no es el final de todas las personas. Porque cuando nuestro Dios es el dinero, es el éxito, son los logros personales, somos capaces de hacer y tomar la primera oportunidad sin importar lo que sea, sin importar de perder la vergüenza, de perder la familia, de perder nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestra pureza en algunos casos. Y eso es lo que genera el amor al dinero, al éxito, a los logros personales. Otra historia, hermanos, justamente cuando estábamos en el proceso de la preparación para el aniversario de nuestra iglesia, y un hermano que ya nos ha visitado por 2 oportunidades aquí, sufrió la pérdida de su padre. Y ellos, antes de la pérdida de su padre, dentro de lo normal, sus hermanos desarrollaban un amor fraternal, un amor de hermanos, de haber crecido juntos. Digamos que no habían tenido ningún tipo de problemas. Pero una vez que muere el padre, hay que cobrar la indemnización. Hay que repartirnos los bienes materiales que el padre había dejado. Hermanos, cuando nuestro corazón está centrado, se inclina a los bienes materiales, ¿sabe qué es lo que ocurre? Pelear con tu propio hermano. No te importa perder ese amor fraternal, negar a tu propia sangre. Sacan la cuenta de cada centavo. Pelean, hermanos. Eso es lo que produce un corazón
que no está alineado con la voluntad del Señor y que su Dios son los bienes materiales. Eso es un caso extremo. Hay cosas pequeñas que también tienen el mismo resultado, hermanos. Muchas veces por lograr cosas materiales, por ya siendo bendecidos, quieren más. Incluso dejamos de venir a la iglesia, dejar de participar de las actividades de la iglesia por lograr más. Ya eres bendecido, el Señor te sostiene, el Señor sustenta tu vida, pero quieres más. ¿Es correcto, hermanos? No es correcto. Y hay quienes, como dice Romanos 1, crean dioses a su propia imagen y a su semejanza. Hermanos, el pecado es tan ofensivo y tan atrevido también, hermanos, porque el orden es que Dios nos crea a nuestra imagen, a su imagen y semejanza. Ese es el orden, ¿verdad, hermanos? Dios nos crea a su imagen y semejanza. Ese es el orden. Pero el pecado distorsiona también eso, hermanos. Ahora nosotros somos los que nos creemos dioses. Ahora nosotros queremos ser dioses, queremos usurpar ese lugar, tomar ese lugar. Ahora no es Dios quien crea al hombre a su imagen y semejanza, somos nosotros los que creamos dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros creamos a dioses según nuestras preferencias, según nuestros gustos, según nuestras necesidades, según nuestras conveniencias. ¿Y sabe qué es lo más triste y peligroso, hermano? Que es probable que nosotros venimos a los cultos a rendir honor y gloria al Dios que hemos creado. Y eso es peligroso, muy peligroso, hermanos. Nosotros no podemos crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. Debemos asegurarnos completamente de que el Dios a quien servimos, al Dios a quien adoramos, sea el Dios de la Biblia. No un Dios basado en nuestras preferencias y en nuestros gustos. Amados hermanos, sin darnos cuenta, nuestra adoración fácilmente puede desviarse hacia esas cosas que les acabo de mostrar, el dinero, el éxito, los bienes materiales. Pero hermanos, como cristianos, nosotros sabemos que el único Dios verdadero, el único Dios que merece nuestra adoración es Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, el Dios trino, porque por su gracia soberana, por su bondad, por su misericordia, hemos sido llamados, hermanos, a conocerlo, pero también a glorificando únicamente a Él, exclusivamente a Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, de forma frecuente, constantemente debemos hacernos un par de preguntas. Es muy prudente y muy saludable, hermanos, hacernos un chequeo médico cada cierto tiempo, ¿no? Hacernos un hemograma para ver cómo está nuestro cuerpo. No es bueno que pasemos años y años sin revisar nuestra condición de salud. Es bueno siempre hacerse un chequeo, pero en nuestra vida espiritual también, a pesar de que ya el Señor nos ha salvado, a pesar de que venimos a la iglesia, es bueno hacerse un hemograma espiritual, hacerse un chequeo espiritual. ¿Y cómo, hermanos? Haciéndonos un par de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿realmente estamos adorando a Dios, hermanos? ¿Realmente estamos adorando a Dios? Y quiero que usted medite en su corazón. Piense, ¿realmente estamos adorando a Dios? ¿O hay algo, alguien, una cosa, objeto, ser, propósito, que esté tomando el lugar de nuestro Dios? Quizás estamos pensando en el dinero, quizás estamos pensando en los que están solteros, ¿no? Sus sentimientos clandestinos, sentimientos que no pueden ser aceptados porque no es la voluntad de Dios. Quizás estamos adorando nuestra profesión, nuestra desarrollo. Todos estamos pensando menos en nuestro propósito fundamental y principal, que es adorar a Dios. Hermanos, ¿realmente estamos adorando a Dios? Y si usted es una de esas personas que dice, sí, hermano, yo adoro a Dios, yo me rindo a Dios, lloro cuando oro, soy sincera con mi adoración, pido perdón a Dios. Entonces, hagámonos una segunda pregunta, hermanos. ¿La forma como estoy adorando a Dios es la correcta? ¿Cómo sabemos si estamos adorando a Dios? ¿Lo estamos haciendo de manera correcta? ¿Qué tal si dejamos que el hermano Freddy no lo responda, sino
nos ayude a responder las palabras dulces, hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 4, el verso 23 y 24. Muchas veces los hemos leído, hermanos, pero es importante que aunque usted lo sepa, en una actitud de humildad debemos hacernos un hemograma, un chequeo en nuestra salud espiritual. Juan capítulo 4, el verso 23. San Juan, capítulo 4, verso 23 y 24. Vamos a dar lectura. Dice la palabra: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Entonces, hoy vamos a profundizar en lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero antes de poder pasar, detengámonos un momento, un breve momento en la frase que dice: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, cuando nosotros pensamos en la palabra buscar, generalmente o naturalmente, normalmente, lo asociamos con una necesidad o con una carencia, ¿no? Vamos al mercado a buscar algo porque necesitamos ese algo. Se nos extravía algo y vamos a buscarlo porque necesitamos algo. Es decir, la palabra buscar responde a una necesidad normalmente para nosotros. Sin embargo, mis amados hermanos, esta palabra, ese concepto de buscar, no se aplica a Dios. La palabra buscar, satisfacer algo, no aplica a Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, es autosuficiente. Él es perfecto y no necesita nada de su creación para ser completo. Eso nos dice Hechos capítulo 17, el verso 24. Yo lo leo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Somos nosotros los que necesitamos de Dios, hermanos. Es Dios quien nos da la vida, nos da el aliento y nos da todas las cosas. Por lo tanto, cuando la Escritura, hermanos, dice que Dios busca adoradores, no significa que necesita algo de nosotros. Nosotros no podemos alterar a Dios, hermanos, en el sentido de aumentar su gloria porque le alabamos, o quitar un poquito, restar un poquito de su gloria porque no le alabamos. Eso es completamente falso. Antes de que nosotros existiéramos en la eternidad pasada, nuestro Señor era completo, autosuficiente, no necesitaba nada de nadie. Ahora tampoco, no necesita nada de nosotros. Y jamás va a necesitar nada de nosotros. ¿Amén, hermanos? Entonces, veamos, ¿no?, qué significa adorar en el Espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar. Él nos dice cuando nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos adorar en el Espíritu, hermano, significa que la verdadera adoración, hermanos, no depende de incumplir con rituales, con tradiciones externas. Y esto es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. La adoración, hermanos, que Él busca debe surgir desde lo más profundo de nuestro ser, no solo de gestos o prácticas externas. Y nosotros sabemos muy bien que en la Biblia tenemos registrado unos ejemplos de una adoración superficial, de una adoración externa, falsa. Me estoy refiriendo a los fariseos, hermanos. Los fariseos, hermanos, eran conocidos por su devoción, por su pasión a las prácticas religiosas, pero externas. Y nuestro Señor Jesucristo los señaló como un ejemplo de precisamente eso, de una adoración superficial. Para poder entenderlo mejor, vamos a considerar algunos puntos, hermanos, algunas costumbres que ellos hacían. Por ejemplo, los fariseos guardaban estrictamente el sábado, ¿no?, el sabbat. Ellos, hermanos, se abstenían de cualquier tipo de trabajo el día de reposo. Ellos
habían llegado a definir con precisión qué actividades no eran permitidas para no quebrantar la ley. Cumplían con precisión guardar el sábado. Otra cosa que hacían, sus leyes alimentarias también. Ellos seguían, hermanos, al pie de la letra las leyes dietéticas que tenían, evitando alimentos impuros. Se aseguraban de cumplir con las regulaciones religiosas que tenían. Respecto a sus diezmos, a sus ofrendas, ellos pagaban, ellos daban sus diezmos de lo más pequeño, de las hierbas más pequeñas, como la menta, el eneldo, el comino. Imagínense, hermano, aquí en nuestra iglesia, en la actualidad, un hermano con esas cualidades, ¿no? Que del diezmo del 0.099. Ya tendríamos ya una construcción de 2 pisos, hermano, aquí. Respecto a sus oraciones y sus ayunos públicos, hermanos, los fariseos oraban y ayunaban en lugares visibles. ¿Para qué? Para ser reconocidos por su devoción, para que sean admirados. ¡Wow! Quisiera ser un fariseo para adorar, para tener ese amor, esa pasión por Dios. Ellos, hermanos, no solamente hacían eso, incluso su vestimenta era algo particular, porque ellos en su vestimenta tenían cajitas con versículos bíblicos. Imagínense, hermano. Dice usted, venir todos los cultos acá con nuestros versos bíblicos, ¿no? Los bordes amplios en sus mantos. Todo eso significaba, era un símbolo de religiosidad. Como podemos ver, hermanos, superficialmente los fariseos cumplían con todo. Estaban adorando, aparentemente, estaban adorando a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en denunciar esa hipocresía. Eso está registrado en Mateo 23, versos 23, 24. Si quiere, hermano, lo puede buscar, me acompañe, si no, le voy dando lectura por el tiempo, porque yo creí que mi sermón iba a durar 15 minutos, hermano. Gracias a Dios, no se acabó en 15 minutos. Y la palabra dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la justicia, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hermanos, la misericordia, la justicia, la fe, no son temas superficiales, nacen del corazón. Pero eso es lo que no hacían los fariseos. Y el Señor Jesucristo continúa diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Continuamos en verso 25 y 26. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermanos, qué feo ser fariseo, ¿no? Pero muchas veces es bueno, hermanos. Es bueno leer la palabra de Dios, cambiando algunas cosas. Pues con esto no quiero decir que alteremos la palabra de Dios a nuestras conveniencias. Me refiero a, muchas veces es leer este tipo de versos, cambiándole el nombre de fariseo, de escriba, por nuestro nombre personal. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo estuviera físicamente, como lo estuvo en ese tiempo, Mateo 23 seguiría siendo lo mismo. La única diferencia es que no tendríamos registrado fariseo, escriba. Probablemente lo que tendríamos registrado es iglesia reformada, evangélico, cristiano. Las palabras de nuestro Señor no han cambiado, hermano, porque el corazón del hombre lleno de pecado tampoco cambia, salvo por la obra del Espíritu Santo, por una obra quirúrgica en el corazón del hombre, hermanos. Muchas veces es leer este tipo de versos cambiando y poniéndonos a nosotros como si el Señor nos está hablando, porque eso es lo que el Señor está hablando. No es una historia solamente de los fariseos. Nos lleva, hermanos, a que nosotros nos pongamos en el lugar de los fariseos.
Continuamos en versos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados. Si yo cambio mi nombre, diría, ay de ti, Freddy, hipócrita. Eres un sepulcro blanqueado, que por fuera te muestras hermoso. Aparentemente eres hermoso, pero por dentro estás lleno de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Muchas veces, hermanos, es necesario cambiar nuestro nombre en la palabra para ser confrontados, para que lo que hay en nuestro corazón salga, hermanos. Por la obra del Espíritu Santo podamos ser llevados al arrepentimiento. Por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, dice nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo, finalmente, Mateo capítulo 7, el versos 6 y 7 también dice la palabra. Respondiendo, Jesús les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Hermanos, en vano le honra. La adoración de los fariseos era inútil, su adoración era vacía, era ineficaz, era superficial, hermanos. Dice, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mis amados hermanos, toda adoración que no se ajusta a la verdad de Dios es vana y es inaceptable. Para los fariseos, hermanos, la palabra, las escrituras no eran suficientes. Ellos llegaron al extremo de agregar mandamientos inventados por ellos mismos. Ellos llegaron a someterse a sus tradiciones como si tuvieran la misma autoridad que las escrituras. Y lógicamente cometieron un grave error, una ofensa directa a Dios. Si nosotros, hermanos, esto responde a esta cosa, lo estamos haciendo de manera correcta, la única forma de saber es viendo si nuestra adoración está centrada y está regulada únicamente por la palabra de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que es muy importante para una iglesia, es muy saludable tener una confesión de fe. Probablemente no le presta atención a usted en las mañanas, antes de empezar las alabanzas, cuando leemos la confesión de fe. Es muy importante, porque esta nos ayuda a que nuestra iglesia local, vaya dentro de lo que dice la palabra de Dios, que nuestro culto esté centrado y esté regulado únicamente por la palabra de Dios. Y en cierta manera, todas las iglesias tienen una confesión de fe. Gracias a Dios nosotros tenemos una elaborada físicamente que podemos leer, lo que cualquiera lo puede consultar. Pero tristemente hay iglesias que no tienen de forma definida su confesión de fe. Y cuando no lo tienen, ¿saben quién es la confesión de fe, hermanos, de esas iglesias? Su pastor. Su pastor es su confesión de fe. Lo que diga el pastor, si es verdad o no, lo creen. De hecho, en casa, hermanos, nosotros somos una familia Claudia, mi esposa, mi familia, congrega aquí, gracias a Dios, pero tenemos familiares que no. Estamos orando para que ellos también puedan venir juntamente con nosotros. Pero cuando empezamos a hablar sobre temas fundamentales, doctrinas fundamentales de la palabra, ellos dicen, no es cierto, Fred, tú estás en una secta. Salga ahí, estamos orando para que salgas de ahí. Me decepcionas. Tú estabas acá arriba, Fred, pero ahora tenías caído, estás en el piso. He decepcionado a muchos, hermanos, y no le miento. Son palabras literales los que les estoy replicando. Porque ¿sabes qué dicen, hermanos? Freddy, no es cierto lo que tú dices, porque mi pastor me ha dicho así es, y no creo que mi pastor se equivoque, no creo que mi pastor, que es un hombre de oración, ayuna, Dios le habla, se equivoque. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos asegurarnos de que todo lo que ocurra en nuestra vida, ya sea nuestra adoración privada y pública, esté centrado conforme a la voluntad de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, criticó, denunció con dureza a los fariseos porque, aunque cumplían con precisión los rituales, las leyes externas, sus corazones no estaban alineados con la voluntad de Dios, hermanos. Los fariseos cumplían meticulosamente todos los rituales, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Hermanos,
Han pasado ya más de 2000 años desde que acontecieron estos hechos. Pero la misma realidad de hipocresía, la misma realidad de ceguera espiritual sigue presente incluso dentro de nuestra iglesia. Y ese es el riesgo de hoy. No una posible, eso sigue existiendo hoy. Y podemos caer en el mismo error. Podemos estar asistiendo a la iglesia, podemos estar cantando himnos hermosos, bíblicos incluso, podemos estar escuchando las prédicas expositivas cristocéntricas, podemos tener oraciones elocuentes, hermosas, hermanos. Sin embargo, si nuestro corazón no está conectado verdaderamente con nuestro Señor, si no está alineado a su voluntad, regulado por su palabra, todo lo que podamos hacer es un acto vacío, sin sentido y sin valor real, como sucedió con los fariseos. ¿Por qué, hermanos? Porque es posible tener o aparentar una devoción externa. Es fácil, yo le puedo engañar, hermanos. Yo puedo aparentar un cristianismo, una devoción, ser aparentemente un cristiano. Pero, hermanos, no se confíe. No se confíen. Porque es posible aparentar una devoción externa, pero aún así, no estar adorando al Señor de manera genuina, de manera correcta. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque la adoración, la verdadera adoración, no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. La adoración no la podemos producir por nosotros mismos, hermanos. Necesariamente nace de un corazón que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo. Esto significa que desde nuestro interior, que antes estaba muertos en delitos y pecados, nuestro interior debe ser regenerado y renovado por la obra soberana de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios prometió en Ezequiel capítulo 36 y versos 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Hermanos, solo cuando Dios realiza esta obra en nosotros, recién ahí la adoración puede fluir de manera natural. Ya no se trata solamente de un deber pesado, de una exigencia, de una obligación, de una rutina vacía. Ya no, hermanos, sino ya no es una actuación llena de hipocresía, llena de falsedad, la que ofrecemos domingo a domingo afuera en la calle, sino se convierte en una respuesta sincera, gozosa, que proviene precisamente de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. El rey David en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecies, tú oyes. Hermanos, nosotros no podemos impresionar a Dios por lo que hacemos, por cosas externas, porque ningún esfuerzo humano, ningún ritual, ninguna ceremonia, ni siquiera, eso lo sabemos, nuestro pastor muchas veces nos ha dicho, ni siquiera nuestras buenas obras pueden ser aceptados como adoración. Isaías 46, el verso 6. Dice la palabra, todos somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapos de inmundicia. Es por eso, hermanos, que necesitamos nosotros completamente la obra del Espíritu Santo. Yo recuerdo, hermanos, cuando tenía más o menos 19 a 20 años, más o menos, en esa edad estaba todavía en la iglesia carismática y teníamos una buena práctica, que es bueno, ¿no? Es hacer ayunos. Es hacer ayunos. Y es bueno tener un tiempo apartado, separado de nuestros quehaceres cotidianos para dedicarnos a la oración, para estar meditando en la palabra, estar escudriñando las Escrituras. Es bueno cuando lo hacemos con esa intención, ¿no? Cuando hacemos un ayuno, hermanos, lo separamos del trajín diario para separarnos exclusivamente para Dios, eso es bueno. Sin embargo, cuando yo tenía más o menos 19, 20 años, mi objetivo no era eso, hermanos. Mi objetivo era pasar hambre para impresionar a Dios. Quería pasar necesidad, quería decir, Señor, estoy muriendo de hambre, mírame, inclina tu oído a mí, tu rostro a mí. Quería impresionar con estos actos, sacrificios, con estos sacrificios, hermano. Pero nada de eso puede conmover o llamar la atención de nuestro Dios.
únicamente un corazón contrito y humillado. Así que mis amados hermanos, en esta mañana yo le pido que podamos reflexionar si realmente estamos adorando a Dios con sinceridad, si realmente estamos adorando a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, o simplemente estamos cumpliendo con una rutina religiosa. Como dice nuestro pastor, voy a la iglesia para que, si no voy, ¿qué van a decir de mí? ¿No? O estamos viniendo por eso a la iglesia, hermanos. Porque, no, hermanos, no basta con aparentar una devoción. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es anhelar fuertemente una comunión real, profunda con nuestro Señor. Solo así vamos a poder adorar a Dios de manera correcta, de una manera verdadera. Pero hermanos, es importante que también para poder cerrar la enseñanza de esta mañana, una verdadera adoración, aunque ya dijimos que nace de un corazón que ha sido renovado, transformado, es decir, interno, no se queda ahí, hermanos. Una adoración verdadera, un corazón lleno del Espíritu Santo, debe mostrar evidencias externas. Tiene que haber evidencias. Es como cuando aprendemos sobre la doctrina de la salvación, sabemos que las obras nos salvan, ¿no, hermanos? Pero las obras son evidencia de que somos salvos. Lo mismo ocurre. Con esto yo no estoy queriendo decir, hermanos, que ahora ya no muestre expresiones, que ya no levante su manito, que ya no llore, porque el hermano Frey ha dicho que todo es interno. No, hermanos. Si hay una adoración interna en nosotros, consecuentemente va a haber manifestación externa. Hermanos, esas evidencias externas, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar, hermanos. Si realmente nuestro corazón ha sido transformado por la obra del Señor y tiene que haber evidencias, hermano, le pregunto, ¿qué evidencia estamos dando nosotros afuera o aquí en la iglesia? ¿Qué evidencias externas están manifestando nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras expresiones? Está reflejando lo que realmente hay en nuestro interior, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado, debemos evaluarnos por las cosas que nosotros reflejamos. ¿Qué es lo que estamos reflejando en nuestra casa? ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Qué es lo que refleja nuestra vida en la casa? Cuando nadie nos ve, en la intimidad, cuando está solo, ¿qué está reflejando? ¿Está reflejando una obra verdadera que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O estamos reflejando cosas que no son agradables al Señor? Porque, hermanos, si hemos sido transformados, nuestra adoración debe ser viva, debe ser auténtica, debe ser evidente, tanto en nuestra vida privada como en nuestra adoración pública, que es aquí, esto es nuestra adoración pública. Muchas veces, hermanos, nosotros los que dirigimos el culto, los que estamos o cantamos, tocamos, que estamos frente a ustedes, muchas veces, mis amados hermanos, no vemos el reflejo de la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ustedes, o en el corazón de nosotros también. En nuestro servicio de poder dirigir a la congregación hacia una adoración auténtica con Dios, muchas veces desde aquí, hermanos, se ve todo lo contrario, se ve frialdad, se ve indiferencia. Hermanos, ¿qué es lo que estamos reflejando? Si verdaderamente el Señor ha obrado en nuestro corazón, ¿por qué no podemos cantarle al Señor? ¿Por qué es necesario que debemos recurrir casi a suplicarle que usted cante? Casi a suplicarle que usted adore al Señor. ¿Eso es correcto, hermanos? No es correcto, hermano. Ay, no, qué vergüenza. Yo adoro así nomás. ¿Para qué voy a levantar mi mano? Eso es orgullo, hermanos. Eso apesta delante de nuestro Señor. Eso no es correcto. Mis hermanos, si reconocemos que nuestra adoración es superficial, que es vacía, que es fría, siempre podemos correr a los pies de Cristo, rendidos, movidos para poder arrepentirnos. En esta mañana yo le pido, hermanos, que podamos
acercamos al Señor con un corazón humilde. Pidámosle a nuestro Señor que Él renueve nuestro interior, que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Porque, hermanos, solamente Dios puede darnos un corazón sensible y dispuesto para adorarlo en espíritu y en verdad. Como le decía, no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos la intervención urgente del Espíritu Santo. Si no, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no, hermanos, es una falsedad. Si no, no estamos lejos de ser fariseos, no estamos lejos de esa adoración superficial. Necesitamos a nuestro Señor. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie. Podamos orar un momento. Le pido que usted pueda meditar, hermano, que usted pueda llenar su rostro en una actitud de humildad. Podamos orar un momento.